Bienvenidos a Expreso de Oriente, soy Gabriel Colchen y esto es lo que veremos hoy. Donald Trump ha concluido importantes acuerdos financieros en su viaje a los países del Golfo. Esta vez son los intereses económicos que dictan la política estadounidense en la región, lo que cristaliza tensiones con Israel, el gran ausente de este viaje. Tendremos análisis. En Turquía, el PKK anunció el fin de su lucha después de 40 años de conflicto con el Estado. Repasaremos la historia de este grupo y los desafíos e incógnitas que acompañan su disolución. Y en Afganistán crece cada vez más la lista de prohibiciones para la población. La última es practicar ajedrez, un país donde desde la vuelta de los talibanes al poder, las libertades retroceden gravemente, especialmente para las mujeres. Donald Trump decidió hacer su primer viaje oficial de Estado de su segundo mandato a los países del Golfo, una región donde se mezclan intereses personales y económicos para Estados Unidos. Se llegaron a varios acuerdos, especialmente con Arabia Saudita, en temas de seguridad, tecnología y energía. Según Trump, Riad se comprometió a invertir $600.000 millones en Estados Unidos, incluyendo un acuerdo de venta de equipo de defensa de $142.000 millones. Recordamos que la familia Trump también tiene negocios en esta región, con su terreno de Golfo en Dubái, proyectos inmobiliarios de lujo en Dubái, Doha y Jeddah, o el uso de criptomonedas de la familia por estos países. Para ampliar el tema, conectamos con César Niño, doctor en Derecho Internacional. Hola César, primero te quería preguntar cuáles son los intereses de Estados Unidos en esta región. Varias cosas. Lo primero, hay que entender un poco que este periplo o este viaje del presidente Donald Trump a el Golfo Pérsico tiene dos aristas importantes. La primera, pues como lo señalas, tiene que ver con una visión más personalista, y la segunda con una visión más de la política exterior estadounidense. Trump ha buscado, digamos, asegurar una suerte de inversiones significativas para Estados Unidos, incluyendo un acuerdo estratégico, sobre todo con Arabia Saudita, en tres dimensiones, cuatro dimensiones: energía, minería, complejo militar industrial, salud, y se me escapa uno que tiene que ver con los asuntos aeroespaciales. Por eso es que lo acompaña la comitiva, en la delegación lo acompaña, pues, evidentemente, Elon Musk. Esto, digamos, de alguna u otra forma muestra los intereses más personales, pero también una dimensión que podría estar, eh, digamos, cultivando una suerte de presencia geoestratégica mucho más robusta en el Golfo Pérsico. Y por supuesto, una de intereses un poco más estratégicos que tienen que ver incluso con la gira en el fortalecimiento, por ejemplo, de alianzas en el contexto geopolítico, sobre todo tan complejo como el de ahora, marcado por lo que ocurre con Irán, por supuesto, con la promoción de alianzas diplomáticas que tiene que ver con los acuerdos de Abraham entre, en esta oportunidad, Israel y Arabia Saudita, a pesar de que Israel no haga parte del periplo diplomático que esté haciendo en esta semana el presidente Trump. Trump decidió no pasar por Israel, su gran aliado, y eso después de haber negociado solo con Hamas para la liberación del rehén Edan Alexander, de haber retomado conversaciones con Irán y de haber firmado un acuerdo con los hutíes que tampoco incluye a Israel. Además, el reconocimiento de Israel por Arabia Saudita ya no es condición para la cooperación de Washington en el programa nuclear civil de Riad. Entonces, César, te pregunto, ¿han cambiado las prioridades de Trump respecto a Israel? Yo creería que las prioridades con Israel siguen siendo las mismas, pero con otros tonos y con digamos que con otro énfasis. A ver, yo creo que sobre todo lo que tú dices, frente a la exclusión de Israel de la agenda, por ejemplo, de este viaje al Medio Oriente, y las condiciones con Arabia Saudita para el programa nuclear civil, yo creo que se pueden, digamos que, desglosar en tres grandes dimensiones. La primera, aunque Trump ha apoyado a Israel en diversos frentes, sobre todo después del 7 de octubre de 2023, su enfoque actual en fortalecer las relaciones con los estados del Golfo puede generar fricciones con el gobierno de Israel, especialmente si se percibe que hay una priorización de alianza en el caso de Arabia Saudita. Número dos, con un enfoque de mediación regional, y es que al centrarse en países como Arabia Saudita y Qatar, Trump podría estar buscando posicionarse como mediador imparcial en el conflicto en Gaza. Y esto puede recurrir
o requerir más bien cierta distancia diplomática de Israel. Recordemos que Benjamin Netanyahu visitó Washington hace un par de semanas y que efectivamente digamos que los diálogos se pudieron haber dado más en Washington que lo que pueda darse hoy dentro de Israel. Y finalmente, las consideraciones políticas internas, que yo creo que dada la controversia en torno a las apuestas de Trump por Gaza, incluyendo la idea de desarrollar esto de la Riviera, como lo había dicho, un centro turístico y reubicar la población palestina, pues una visita a Israel en este momento podría ser políticamente delicada y seguramente no caería muy bien en los países de Medio Oriente, incluyendo por su propuesta de rebautizar el Golfo Pérsico al Golfo de Arabia, ¿no? Gracias, César, por tu análisis. Muchas gracias, Gabriel, muy amable. Vamos ahora a Turquía, donde el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, anunció su disolución y el fin de su lucha el 12 de mayo. En febrero, su líder, Abdullah Öcalan, quien está encarcelado desde 1999, había llamado a dejar las armas, eso después de 40 años de conflicto contra el Estado turco. Repasamos en este informe la historia del PKK. Una piedra en el zapato para el Estado turco durante décadas. Fundado en Turquía en 1978, presente en zonas de Irak, Siria, Irán y Turquía, de ideología marxista-leninista, y con la liberación del Kurdistán en el punto de mira durante décadas. El PKK ha sido el archienemigo del Estado turco desde 1984, año en que comenzó la lucha armada y fue designado como organización terrorista. Años llenos de arbitrariedades, secuestros y asesinatos. A finales de los años 90, el grupo ya se refugiaba en zonas del norte de Irak y Siria. Su fundador, Abdullah Öcalan, se refugió en Kenia, donde más tarde fue arrestado en una operación por parte del servicio secreto turco. Comenzaba un periplo de convulsión dentro de la organización, donde Abdullah Öcalan fue condenado a muerte, pero recluido desde 1999 hasta este mismo año en una prisión situada en una isla cercana a Estambul, İmralı, y en régimen de aislamiento. Por su parte, el grupo entró en contacto con corrientes de confederalismo. Parte de la organización ya no pedía la independencia, sino una suerte de confederación. Pero 2025 fue el año que lo cambió todo. En febrero, el mismo Öcalan pidió a los miembros de poner las armas y disolver el PKK. Posteriormente, la organización declaró un alto el fuego con el Estado turco. A través de la colíder del partido prokurdo, dirigió unas palabras. Convoquen al Congreso y tomen la decisión de integrarse en el Estado y la sociedad. Todos los grupos deben deponer las armas y el PKK debe disolverse. El conflicto entre el PKK y Turquía se ha saldado con al menos 45.000 vidas. Como vimos, si bien el objetivo inicial del PKK era la independencia de un Estado kurdo, el conflicto estaba en un punto muerto en los últimos años y el propósito del grupo se inclinó hacia permitir más derechos y autonomía para los kurdos en Turquía. Y según Öcalan, estas demandas pueden ahora resolverse por medios diplomáticos. Anteriormente hablamos con nuestro corresponsal en Turquía, Adrià Rocha, a quien le preguntamos cómo se prevé concretamente la reintegración del grupo militar, el PKK, dentro del Estado turco y qué desafíos conlleva esto. Pues esta es probablemente la gran duda y pregunta que existe hasta ahora, sobre todo porque durante estos meses de negociación, recordemos que el proceso empezó el pasado otoño, no se ha publicado en la prensa ningún detalle público ni claro sobre qué se está negociando exactamente entre el liderazgo del PKK, cuyo líder está encarcelado en Turquía desde 1999, y el gobierno turco. Sí que sabemos, sin embargo, publicaciones y filtraciones que publica la prensa turca afín al presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Ellos aseguran que los milicianos de la guerrilla que se encuentran ahora mismo, sobre todo en el norte de Irak y en el norte de Siria, no podrán volver a Turquía en caso de los que sean turcos de origen y que serán o mandados a varios países, a terceros países, según ellos dicen podrían ser Noruega o incluso Sudáfrica, o que se les permita únicamente quedarse dentro de Irak y de Siria. Sin embargo, es algo que no sabemos, es una duda muy grande y algo que probablemente se tendrá que aún negociar y explicar al público en los próximos meses. También le preguntamos qué ha logrado el PKK en 40 años de conflicto y qué se espera ahora para los derechos y estatutos de los kurdos en Turquía. Pues son varias cuestiones, sobre todo en cada país. En Turquía, el movimiento kurdo
cuya población es en torno al 25% de la población de toda Turquía, el 25% son kurdos, han conseguido convertirse en el tercer gran partido dentro del Parlamento turco, un partido muy perseguido, eso sí, cuyo liderazgo está casi enteramente en prisión por cargos políticos, pero este movimiento se ha convertido en el tercer partido político en Turquía y es capaz, según se prevé, según explican todas las encuestas, de ser el que probablemente en el futuro pueda llegar a decidir hacia dónde se decanta la presidencia y si Erdogan o la oposición acaba gobernando. En Turquía también se espera que en los próximos meses se publiquen informaciones y que los kurdos, el movimiento social, político y lingüístico kurdo gane derechos en una Turquía en la que la educación en kurdo está completamente prohibida. En Siria ese país va aparte, el PKK consiguió una escisión, la escisión de las YPG kurdas que ganaron la guerra en contra del Estado Islámico con la ayuda occidental y de Estados Unidos. Ellos están ahora mismo negociando con el nuevo gobierno de Damasco para intentar llegar a un acuerdo político que les permita una cierta autonomía en esa región. En Turquía también es probable que este grado de autonomía pueda llegar a existir en el futuro. Sin embargo, será una autonomía mucho más social y lingüística que política, algo que Turquía se ha dicho desde el primer momento que no está dispuesta a dar. De hecho, Erdogan y su gobierno no venden este proceso de paz como un proceso de paz en sí, sino como simplemente un proceso de rendición de esta guerrilla después de 4 décadas y media de guerra en Turquía. ¿Qué actividades siguen permitidas en Afganistán? Es la pregunta que todos se hacen desde que el gobierno talibán prohibió el juego de ajedrez, considerando que lleva a apuestas de dinero prohibidas por el Islam. La lista de las interdicciones sigue creciendo en el país, en particular para las mujeres invisibilizadas del espacio público. Veamos el informe. No más partidas de ajedrez en Afganistán. El partido talibán prohibió el ajedrez, lo considera como un juego en el que la gente apuesta dinero, lo que es contrario a la polémica ley de propagación de la virtud y la prevención del vicio adoptada el año pasado. El dueño de este café en Kabul lamenta la decisión. Sus clientes se reunían a menudo para jugar. Es un juego internacional presente en todas las comunidades islámicas, incluidos países como Irán, Pakistán y muchas otras naciones islámicas. Los jugadores compiten a nivel internacional y participan en torneos internacionales. Los talibanes tienen una interpretación ultrarrigorista del Islam desde su vuelta al poder en Afganistán en 2021. Sus leyes anulan las libertades y formas de expresión de su población, y eso debido a las brigadas encargadas de hacer respetar la moral. De momento, no hay realmente programas ni actividades específicas para los jóvenes, muy limitados en general. Por eso, este juego era un buen uso de su tiempo, no implicaba jugar por dinero y los jóvenes se reunían. Era un juego mental y se reunían aquí todos los días, pero ahora, lo quieran o no, se están distanciando y está creciendo una brecha entre los jóvenes. Las mujeres en particular están sujetas a innumerables restricciones. Ya no pueden cantar ni leer en voz alta en el espacio público, acceder a la universidad, al deporte, a los parques o a los salones de belleza. La ONU denuncia un régimen de apartheid de género. Llegamos así al final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros.